Hola, ¿qué tal? En este video les voy a hablar del termistor, algunas características del termistor. Vamos a ver también un parámetro muy importante del termistor, que es la beta. Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué es un termistor? El termistor es un tipo de resistencia que varía de valor en función de la temperatura. Es decir, al decir que varía su valor en función de la temperatura, me estoy refiriendo a los ohmios. Es decir, conforme va cambiando la temperatura, va cambiando el valor en ohmios en esa resistencia. Les comento, todas las resistencias, entre más temperatura haya, más ohmios va a haber en esas resistencias, ¿sí? Es decir, en todas las resistencias, estamos hablando aquí de todas, pero en ese tipo de resistencias que son los termistores, ese cambio de ohmios en la resistencia va a cambiar de manera exagerada en función de la temperatura. Los termistores se usan a menudo como sensores de temperatura o protectores de circuitos contra excesos de corriente. Aquí podemos ver los diferentes tipos de termistores. Luego iremos viendo la diferencia entre cada uno de estos y aquí vemos el símbolo del termistor. El término proviene del inglés termistor, el cual es un acrónimo de las palabras Thermally Sensitive Resistor, que significa resistencia sensible a la temperatura. La temperatura del termistor puede cambiar por la temperatura ambiental también o por un autocalentamiento del termistor al pasar corriente. Existen dos tipos fundamentales de termistores, los cuales son NTC, los cuales tienen un coeficiente de temperatura negativo, que en inglés significa Negative Temperature Coefficient, los cuales decrementan su resistencia a medida que aumenta la temperatura. Es decir, en cuanto más va incrementándose la temperatura, el valor de la resistencia de ese termistor en ohmios va a ir disminuyendo. Y los PTC, los cuales tienen un coeficiente de temperatura positivo, que en inglés significa Positive Temperature Coefficient, los cuales van a incrementar el valor resistivo a medida que aumenta la temperatura. Hay que recordar siempre esta parte. Y aquí podemos ver imágenes de los dos diferentes tipos de termistores, PTC y NTC, ¿sí? Y aquí podemos ver los símbolos de los termistores NTC y termistores PTC. El PTC vemos que dice más T porque es coeficiente de temperatura, como vimos aquí, positivo. Y el otro que es menos T porque es negativo, ¿sí? Es decir, incrementa la temperatura, disminuye la resistencia. Y aquí vemos la curva de característica del termistor. Esta es la curva de un termistor NTC, debido a que si te das cuenta, conforme la temperatura va disminuyendo, va incrementándose la resistencia. Y al revés, conforme va disminuyendo la resistencia es porque la temperatura va incrementándose. Es decir, la curva dice así: menos resistencia es porque hay más temperatura, y estamos hablando en temperatura aquí en la gráfica en Celsius. Pero hay que recordar que cada familia y modelo del termistor presenta una gráfica distinta, pero el comportamiento va a ser similar, es decir, porque hay diferentes modelos de termistores. Les recuerdo un poco sobre lo que significa temperatura en Kelvin. 0 grados Celsius es lo mismo que 273.15 Kelvin, por lo cual si tenemos una temperatura de 25 grados Celsius, la pasamos a Kelvin, simplemente a los 25 le sumamos 273.15, por lo cual esa temperatura será igual a 298.15 Kelvin. Es un breve recordatorio de la temperatura Kelvin, importante para poder comprender lo siguiente que vamos a ver en un momento. Ahora, ¿qué es el parámetro beta de un termistor? Bueno, les comento. El valor beta de un termistor NTC se calcula utilizando solamente dos temperaturas en un rango determinado. Pero les comento que esta no es la manera más precisa para poder calcular la curva, resistencia contra temperatura. ¿Por qué? Porque el valor beta es una indicación de la forma de la curva que representa la relación entre la resistencia y la temperatura, porque vimos la gráfica recientemente que hay una relación entre la resistencia y la temperatura en ese termistor. Entonces, el valor beta nos indica la forma de esa curva que nos representa la relación entre la resistencia y la temperatura.
de un termistor en particular, porque como les digo, hay diferentes tipos de termistores, diferentes modelos. ¿Y para qué nos sirve calcular el valor beta de un termistor? Nos sirve para poder conseguir la característica correcta a una temperatura determinada frente a la resistencia para una aplicación específica. Es decir, para poder elegir un termistor adecuado. ¿Por qué? Porque cada aplicación va a ser diferente, va a tener características diferentes, va a requerir una temperatura determinada frente a una resistencia determinada. Entonces, el cálculo del valor de beta es muy importante en el proceso de selección de componentes. ¿Sí? Entonces para calcular la beta, vamos a utilizar dos temperaturas en un rango determinado. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver beta es igual al logaritmo natural de una resistencia entre otro valor de resistencia entre esta resta que es 1 entre la temperatura 1 menos 1 entre la temperatura 2. Pero bueno, ¿qué es esto? Por ejemplo, RT1 significa resistencia a la temperatura 1. Es decir, sabemos que la resistencia y la temperatura son dos valores que están relacionados en un termistor. Por ejemplo, a determinada temperatura va a haber un valor determinado de resistencia. Entonces, RT1 significa que es un valor de resistencia a una determinada temperatura. RT2 es un valor de resistencia a una determinada temperatura 2. T1 es la temperatura 1 y T2 es la temperatura 2, ¿sí? Entonces, aquí es lo que se hace, es que logaritmo natural entre el primer valor de resistencia entre el segundo valor de resistencia entre 1 entre la temperatura 1 menos 1 entre la temperatura 2. Vamos a hacer un ejercicio. Se nos pide calcular el valor de beta para un termistor NTC sobre el que se han medido dos resistencias a dos temperaturas diferentes. Es decir, pusimos a ese termistor a dos temperaturas diferentes y en esas dos temperaturas diferentes hubo dos valores de resistencias diferentes. Por ejemplo, en 25 grados Celsius la resistencia fue de 10.000 ohms y a 50 grados Celsius la resistencia fue de 3.605 ohms. Es un termistor NTC porque en cuanto más va incrementándose la temperatura, menos resistencia vamos obteniendo. Es un coeficiente negativo como lo vimos. Entonces vamos a aplicar esta fórmula para estos valores. Logaritmo natural RT1 pues viene siendo 10.000 y RT2 viene siendo 3.605 y T1 viene siendo, aquí lo vamos a ver mejor. Vamos a la beta es igual al logaritmo natural de 10.000, que es esta resistencia, entre 3.605 entre 1. Hay que recordar que tenemos que convertir, como vimos aquí, esto T1 está en Kelvin y T2 también está en Kelvin, pero nos dieron los valores en Celsius. Y recuerda que 0 grados Kelvin, bueno, aquí vamos a verlo. 0 grados Celsius es lo mismo que 273.15, por lo cual si tenemos 25 grados Celsius simplemente le sumamos 273.15, entonces aquí eso fue lo que hicimos, 273.15 más 25 y dividimos 1 entre esa suma y le restamos esto que es 1 entre 273.15 más 50. ¿Sí? Entonces, al resolver esto, nos da el valor de 3.931.98 Kelvin. Este es el valor en beta. El valor de beta está dado en Kelvin, por lo cual la beta de este termistor con estos datos es de 3.931.98 Kelvin. ¿Sí? Ahorita lo vamos a hacer con una página. Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. Se nos dan estos valores de resistencias. La resistencia 1 nos da 95 ohms a una temperatura de 38 grados Celsius. Le sumamos los 273.15 y nos da igual a 311.15 Kelvin. La resistencia 2 es 13.5 ohmios y a una temperatura de 108 ohms. Perdón, 108 Celsius. Vemos, disminuye, aumenta la temperatura y va disminuyendo la resistencia. Y en Kelvin es 381.15. Aplicamos la fórmula logaritmo natural entre 95 entre 13.5 entre, pues esto, que es 1 entre 311.15 Kelvin menos 1 entre 381.15 Kelvin. Y eso nos da que la beta es igual a 3.305.72. Pero bueno, ¿y qué sigue después de calcular la beta? Bueno, el cálculo beta que se muestra arriba
aquí en esto, nos dio como resultado la recomendación de un termistor NTC, o sea, aplicando estas características, es decir, estos datos que a esta resistencia obtenemos esta temperatura, a esta otra resistencia obtenemos la otra temperatura. Entonces, con esas características nos dio que el termistor adecuado, ya que obtuvimos esa beta, es un termistor NTC 2DB 201 Kelvin, porque, bueno, 201K, porque este valor que nos dio lo redondeamos, aquí debió haber sido 3306, ¿sí? Este valor que obtuvimos, que es muy cercano a este, se relaciona estrechamente con la forma de la resistencia frente a la temperatura graficada. Es decir, este termistor nos va a ayudar para esta aplicación en específico con estos datos. Y tengo esta página que aquí estoy metiendo los datos que obtuvimos ahorita. Hay que recordar el ejercicio que obtuvimos resistencia 1, 3605, resistencia 2, 10.000. Aquí estoy metiendo los datos en esta página que recuerda la resistencia 1 fue a 3605 a una temperatura de 50 grados Celsius y la resistencia 2, 10.000 a una temperatura de 25 grados Celsius. Y al meter estos datos con la fórmula que ahorita utilizamos, nos dio que la beta es del 3931.98, o sea, nos dio el valor que obtuvimos recientemente. A esto me refiero, pues nos dio este valor, ¿sí? O sea, está comprobable que ese valor es el correcto, ¿sí? Entonces, en base a lo que nos dé de la beta, ya elegimos el termistor requerido. Si el valor de beta es alto, entonces la relación resistencia-temperatura será muy buena. Un valor más alto de la beta significa una mayor variación en la resistencia para el mismo aumento de temperatura. Por lo tanto, ha aumentado la sensibilidad y por lo tanto la precisión del termistor. O sea, el valor beta es un valor muy vital en esto del termistor. Es un valor que se debe de calcular, ¿sí? Los ohmios representan la resistencia que el termistor necesita obtener. Por ejemplo, aquí nosotros, que vimos que dice 95 ohms, la resistencia a unos 38 grados Celsius. Esto significa que estos ohmios representan la resistencia que el termistor necesita obtener ante una temperatura dada de 38 grados Celsius. Por eso tenemos que hacer este cálculo porque en base a eso vamos a elegir el dispositivo requerido. Entonces, los cálculos beta del termistor utilizan una calibración de 2 puntos para calcular la resistencia frente a la curva de temperatura. Entonces, se tiene en cuenta la resistencia requerida en ambos puntos de temperatura, es decir, utilizamos dos resistencias a dos temperaturas. Por ejemplo, aquí hay este modelo de termistor, casi digo transistor, no, termistor, ¿sí? Por ejemplo, tipo de resistencia, pues es un termistor NTC, este es el modelo. Dice aquí que resistencia a 25 grados Celsius es 10 kilo ohms. Tolerancia 5 más menos 5%, pues eso significa que es el rango de error que puede tener. Entonces, temperatura de funcionamiento que puede ser de menos 55 grados Celsius a 125 grados Celsius. Y dice aquí valor beta 25 diagonal 50 grados Celsius y aquí nos aparece el valor beta que es 3950 Kelvin. Es decir, esto vemos que es el termistor con los datos que vimos anteriormente, muy similar porque era un termistor que utilizamos esos dos valores de temperatura 25, 50 grados con esos valores de resistencia, si recuerdas, ¿sí? 10.000 ohms para 25 grados Celsius y para 50 grados Celsius 3.605. Y aquí vemos la relación temperatura-resistencia. A mayor temperatura va disminuyendo el valor de resistencia porque este es un termistor NTC. Y aquí metemos esos valores. Aquí se están metiendo incluso tres valores. R1 10.000 ohms a temperatura 25 grados Celsius, R2 3.605 a temperatura de 50 grados Celsius, R3 1.500 a temperatura de 75. Vemos, incrementa la temperatura, va disminuyendo la resistencia. Entonces aquí ya tenemos otros valores que eso vamos a ver en otro video más intensivo del termistor. Pero aquí vamos, la beta, aquí obtenemos que la beta con estos datos nos dio 3.931.98, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver la curva. Vemos aquí a 10.000 ohms. A 10.000 ohms tenemos, observa, estamos aquí 25 grados Celsius. Espero estar explicando bien esta parte. Ahora vamos a hacer una simulación
No les comenté, pero los termistores, además de servir como sensores de temperatura, los podemos utilizar como termómetros digitales. También se utilizan en electrodomésticos, protección de circuitos contra sobretensiones. Y vamos a hacer un circuito sencillo con un termistor como un divisor de tensión. Vamos al simulador. Mira, vamos primero en este circuito que tenemos aquí al lado izquierdo. Tenemos esta fuente de 9 voltios y dos resistencias en serie. Este es un voltímetro. Esta es una resistencia de 10 kilos. Le voy a poner una de 1 kilo. Una resistencia de 1 kilo y el termistor. ¿Sí? Aquí vemos que estamos en temperatura mínima. ¿Sí? Vamos a poner el voltímetro y vamos a medir el voltaje. Hay que recordar que estos 9 voltios, como este es un circuito en serie, estos 9 voltios se van a repartir entre esta resistencia y entre este termistor. Pero como el termistor, su valor resistivo va cambiando en función de la temperatura, no va a ser fijo, ¿no? Entonces, cuando el valor de la resistencia sea alto, el mayor voltaje va a caer aquí. Entre menos resistencia haya aquí en este termistor, menos voltaje va a haber. Entonces, el voltaje en este punto es el mismo voltaje que vamos a encontrar en el termistor. Mira, voy a poner las dos terminales del voltímetro en el termistor y vemos que hay 6 voltios para este valor de resistencia. Por lo cual, el voltaje medido en este punto, vamos a eso, lo vamos a llamarlo voltaje de salida, Vout. Ahí está. Este es el voltaje de salida aquí. Entonces, vamos incrementando la temperatura y va a ir disminuyendo el valor de la resistencia, al mismo tiempo va a ir disminuyendo el voltaje. Vemos. La temperatura es muy baja aquí. Perdón, la resistencia es muy baja porque la temperatura es alta. Entonces el voltaje es muy bajo, casi cero. Casi 1 voltio. No es cero, pero casi 1 voltio es un voltaje muy bajo. Y hay que recordar, estos 9 voltios se reparten en estas dos resistencias, por lo cual si aquí hay casi 1 voltio, aquí debe de haber 8 voltios en esta resistencia. Y vamos a medir. Observen, son 8 voltios y un poquito más, ¿sí? Pero vamos disminuyendo la temperatura y va a ir incrementándose la resistencia y conforme incrementa la resistencia en el termistor, va incrementándose el voltaje en el termistor, así como lo podemos ver. Este es un divisor de tensión, ¿sí? Bueno, luego vamos a ver prácticas cómo utilizarlo como un sensor de temperatura. Y aquí, este circuito ya lo hemos visto en muchos ejercicios, un transistor NPN, en el colector hay un LED y una resistencia limitadora de corriente, en la base hay una resistencia porque en la base debe de haber una resistencia para poder controlar el flujo de corriente que entra por la base. Es muy importante tener nociones de cómo funciona el transistor. El transistor, aquí lo estamos utilizando como un interruptor, ya que cuando no entra corriente por la base, el transistor se comporta como un interruptor abierto y no hay corriente entre colector y emisor. Entonces, si no hay corriente entre colector y emisor, no hay corriente por el LED tampoco. Pero si hay una corriente por la base, esta activa el transistor y al activar el transistor se comporta como un interruptor cerrado. Hay circulación de corriente entre colector y emisor y enciende el LED. Entonces, aquí esto va a comportarse como un divisor de tensión. Es decir, aquí tenemos una temperatura alta y la resistencia es muy baja. Entonces, como la resistencia es muy baja, ¿qué es lo que sucede? Vamos a verlo mejor vamos a verlo con un voltímetro. El transistor para funcionar necesita que entre base y emisor, que a ver, un poquito más para acá, entre base, esta es la base y este es el emisor. ¿Sí? Esta es la base y este es el emisor. Entonces, entre base y emisor estamos midiendo 155 milivoltios. Es un voltaje muy bajo. Es un voltaje muy bajo, por lo cual con esto no se activa el transistor. No se activa. Pero vamos disminuyendo la resistencia y al mismo tiempo va a ir incrementándose el valor de la resistencia que tenemos aquí del termistor y vemos que va incrementándose el voltaje entre base y emisor. Llega un punto que a una temperatura baja la resistencia es más alta, que esto lo podemos manipular. Esto es simplemente un ejemplo que puse y enciende LED. Es muy importante para poder comprender este divisor, haber visto videos anteriores en mi canal de electrónica donde explico el divisor de tensión con un transistor.
lo explico con una LDR, también lo explico con una resistencia normal y ya se hacen los cálculos y ahí explico por qué cuando nosotros vamos, ¿cómo les digo? Variando el valor resistivo de esta resistencia, al mismo tiempo va a prender o encender el LED. ¿Sí? Entonces eso lo explico en uno de mis videos de transistores. Tengo muchos videos de transistores, ahí te lo explico. Es que esto ya tendría que poner cálculos y todo eso, pero así es como funciona. Esto es como un sensor de temperatura, detecta una alta temperatura. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que aquí en el colector podría haber un abanico, que cuando se detecte, podría ser al revés, que aquí, mira, aquí como se detecta una alta temperatura, ¿qué es lo que pasa? Alta temperatura, se apaga el LED, podríamos hacerlo al revés, podríamos poner este termistor aquí arriba y la resistencia acá abajo. Aquí ya, para que pueda funcionar, nada más tenemos que cambiar este valor. Todo esto tiene una explicación, chicos. A lo mejor les puede parecer raro que tuve que cambiar el valor de la resistencia de la parte inferior para que cuando la temperatura sea baja, el LED esté apagado y cuando sea alta la temperatura, encienda el LED. Eso tiene una explicación. Esto se explica con cálculos. Entonces, te recomiendo mucho que veas en mi curso de electrónica. Hay un curso de electrónica que tengo en mi canal, este de reproducción. Bueno, tengo dos cursos de electrónica y tengo también prácticas de electrónica analógica donde explico todo esto. Ahora, aquí vamos a ver esto, dice saber el valor de un termistor, aquí vemos esta pequeña fórmula, la resistencia de un NTC, un termistor NTC se obtiene de la siguiente manera, multiplicando R0 por lo que está dentro del paréntesis, que es exponencial, elevado a la beta que multiplica a 1 entre T menos 1 entre T0. T0 es la temperatura de referencia expresada en Kelvin. Ahorita vamos a ver un poquito más sobre esto. R0 es la resistencia de referencia, es decir, la resistencia NTC cuando se encuentra la temperatura de referencia. También les voy a explicar un poquito más sobre esto. T es la temperatura que se está intentando medir expresada en Kelvin y beta es la constante de NTC. Estos valores T0, R0 y beta son parámetros que nos proporciona el fabricante en el data sheet del componente, es decir, en la hoja de datos. Por ejemplo, para un determinado termistor NTC, vamos a suponer que se nos dan estos datos, el fabricante nos da este datos, que T0 es igual a 25 grados Celsius, R0 es igual a 10 kilos y la beta es igual a 3977. Entonces, vamos a buscar la tabla de ese modelo y vamos a ver, aquí por ejemplo, dice beta, y aquí podemos ver estudiar, dice 3977 y aquí está R25, que es el valor que vimos que nos dio